Abrí la palabra, el Señor me regalaba un tema especial. Gloria al Señor. Génesis capítulo 35. Gloria a Dios. Capítulo 16. Gloria al Señor. 35, 16 hasta el 18 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrate, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Pero llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Hasta ahí vamos a leer. Hemos orado, pueden sentarse. El tema que el Señor me regalaba era 3 cambios que hace Dios cuando vienes a Cristo. Diga conmigo, 3 cambios que hace Dios cuando vienes a Cristo. Yo les quiero compartir esos puntos para que usted sepa que usted es especial. Amén. Que usted es un hijo y una hija de Dios. Muchas veces nos olvidamos de ese gran privilegio que nosotros tenemos. Pero a través del desarrollo de ese tema, usted se va a dar cuenta que lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros es maravilloso. Amén. Aquí estamos viendo una historia de Raquel, ¿verdad? Raquel dice que ella estaba embarazada, ¿verdad? Ya de su segundo hijo. Y ella, pues, quizás es una historia un poco triste, ¿verdad? Pero vamos a sacar, ¿verdad? Una aplicación de acá. Porque dice acá, ¿verdad? De que Raquel, mientras ellos iban de camino, mientras Jacob iba de camino, ¿verdad? Iban de camino para su padre, ya su padre estaba a punto de morir, Isaac. Entonces Jacob quería despedir a su padre, ¿verdad? Quería verlo por última vez. Si ustedes se acuerdan la historia de Jacob, él andaba huyendo de su hermano, ¿verdad? Y se fue lejos. Entonces no había podido ir a su casa desde joven, desde que salió huyendo. Y entonces él dijo: yo quiero establecerme en la casa de mi padre, llegar donde él, despedirme de él. Y ya llevaba esposa, ¿verdad? Tenía 2 esposas, tenía muchos hijos, tenía muchos siervos, tenía mucho ganado. Era un hombre muy próspero. Pero en medio del camino, cuando ellos dicen que partieron a Betel, dice de que había allí, ¿verdad? Quizás habían transitado mucho tiempo, ¿verdad? Habían llegado a muchos lugares, pero pues usted sabe que ese caminar fue duro, ¿verdad? Para Raquel, porque iba embarazada. Entonces dice que empezó su trabajo de parto. Cuando ella empieza su trabajo de parto, pues fue un momento muy difícil para ella. Pero lo que yo quiero rescatar acá es de que quizás ella, ¿verdad? En el momento del dolor, en el momento en el cual ella estaba sufriendo, ¿verdad? Ese momento tan doloroso, porque hay partos que son bastante fáciles, pero hay partos que no son tan fáciles. Amén. ¿Cuántas madres hay aquí? Amén. Para mí los 2 partos fueron difíciles. Y si usted como que hay algo aquí, no sé, ¿verdad? En el micrófono, tal vez me pueden ayudar. Amén. Entonces, para ella fue duro ese parto. Pero lo que yo quiero rescatar acá es de que en medio de ese dolor, dice de que cuando nace su bebé, ella todavía estaba con vida, ¿verdad? Y su nombre se llamó Benoni. Dice: yo le voy a poner este nombre a mi hijo porque así le quiero poner, ¿verdad? Benoni.
Pero usted sabe que Benoni, ¿verdad? Benoni significa un hijo, el hijo de mis lágrimas, el hijo de mi tristeza, el hijo de mi dolor, el hijo de mi angustia, el hijo que provocó mi muerte. Eso significa Benoni. ¿Creen que era un bonito nombre que le iba a dejar a su hijo? No, ¿verdad? ¿Cuántas madres hay aquí? No, ¿verdad? ¿Sabe de que en ese momento, como ella sentía dolor, ella sentía angustia, ella sentía un sufrimiento grande, entonces ese sufrimiento lo estaba reflejando en su hijo, ¿verdad? En su hijo. Y entonces ella estaba declarando a través del nombre, porque en el Antiguo Testamento cada nombre tenía un significado, ¿verdad? Y ese significado era el futuro. Él ya le estaba predestinando un futuro a su hijo a través de ese nombre. Entonces, Benoni, ¿verdad? Era un niño que no había nacido, pero ya traía un nombre que, como usted puede decir, ¿verdad? En su mente, yo también, como que ya lo estaba maldiciendo su madre desde un bebé, ¿sí o no? Le estaba declarando un futuro malo, incierto, porque decía, es que ese hijo es un hijo de dolor, un hijo de tristeza, un hijo de lágrimas. Imagínese usted, ese pequeñito, cuando le llamaran Benoni, ¿verdad? Él se hubiera acordado un pasado terrible para ese niño, porque cada vez que le llamaran Benoni, se iba a recordar que por culpa de él había fallecido su madre. ¿Me doy a entender? Amén. Pero mire cómo es el padre. Y aquí viene la aplicación. El padre Jacob, él dijo, yo te amo, mi esposita linda. Yo sé que sufriste mucho en ese parto. Yo sé que el deseo tuyo era ponerle Benoni a ese pequeño, pero eso no te lo voy a cumplir, dijo ese padre. Yo le voy a cambiar el nombre a ese niño porque yo no quiero que ese niño nazca con ese trauma, ¿verdad? De un futuro, de un pasado, de una culpa que iba a llevar que no era ni culpa de él. Amén. Y viene el padre, ¿verdad? Jacob, y le dice, no, ¿verdad? No te voy a llamar Benoni, sino que yo te voy a llamar Benjamín. Amén. Benjamín. Y Benjamín significa el hijo de mi mano derecha. Mire cómo cambió la historia de ese pequeño. Amén. El hijo de mi mano derecha. Antes los padres siempre como que le tiraban el ojo, ¿verdad? A un hijo para que subiera en su vejez, para que le ayudara, para que subiera con él ya en sus últimos años. No sé si me doy a entender. No, ¿verdad? Siempre él tenía 12 hijos, pero había uno que él ya lo estaba destinando a que iba a estar a la par de él, amén. Él iba a estar cuidándolo, iba a estar trabajando con él, iba a estar ahí en su lecho. Amén. Entonces, yo quiero decirle algo. Yo no sé lo que usted ha pasado en la vida pasada. Yo no sé si usted, ¿verdad?, ha estado por mucho tiempo quizás soñando con algo. Está, como decía un predicador, embarazada o embarazado con algún sueño en especial que usted tenga. Pero yo le quiero decir algo, que cada vez que vamos a dar un paso de transición, como lo estaba haciendo Jacob, estaba dando un paso. Ellos estaban estables en un lugar, pero luego se van a otra ciudad y en medio de esa ciudad, en medio de ese proceso, pasan cosas dolorosas. ¿Verdad? Pasan cosas dolorosas, pero lo que venía después era agradable para Jacob. ¿Me doy a entender? En medio de la tristeza tenía un bebecito en sus brazos. En medio de la tristeza sabía que ese bebé iba a ser el amor de su vida. Como dice un dicho, la niña de sus ojos. Amén. Entonces, cada vez que nosotros quizás estamos pasando una transición, vienen ataques fuertes a nuestra vida. Cada vez que usted está planeando algo o llenándose de fe para actuar en algo,
Van a venir ataques a su vida. Y usted dice, ¿y por qué ese dolor? ¿Y por qué esta angustia? ¿Y por qué me está pasando eso? Pero yo le quiero declarar ahora en el nombre de Jesús que usted es un hijo y una hija del Señor. Y que todo lo que pasa en medio de esa transición, el Señor ya lo tiene planificado. El Señor ya tiene el control. ¿Por qué? Porque el Señor dice en el nombre de Jesús, quítate, Satanás. Porque ese plan, ¿verdad? No te va a resultar en el nombre del Señor. Amén. El Padre, Jacob representa al Padre Celestial. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nosotros venimos a los pies de Cristo? ¿Qué es lo primero que hace en nuestras vidas? Y viene el primer cambio que hace en nuestra vida. Nos cambia el nombre. Diga conmigo, nos cambia el nombre. Aleluya. Nos cambia el nombre. Quizá usted siempre se va a llamar Marita, ¿verdad? Quizás siempre se va a llamar José. Quizás siempre se va a llamar Juan. No lo sé, ¿verdad? El nombre que ya nos puso la mamá y el papá. Pero cuando yo digo que nos cambia el nombre es que muchos traen un pasado de fracaso. Muchos traen un pasado en la cual de dolor, de lágrimas, de tristeza, de angustia. Pero cuando usted viene a Cristo Jesús, eso cambia. ¿Por qué? Porque el Señor cambia su vida, transforma su vida, sana su corazón, sana su alma y su espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. El enemigo quiere destruir, porque dice la palabra que él vino a matar, a robar y a destruir. Amén. O sea, el sueño de Satanás, ¿qué es? Destruir su vida. El sueño de Satanás es robar lo que ya Dios le dio a usted. El sueño de Satanás es matarlo y llevarlo a la condenación eterna. Pero ¿cuál es el sueño de Jesús? Dice más, yo vine a dar vida eterna y vida en abundancia. Amén. Entonces el sueño de Jesús es darle vida. El sueño de Jesús es darle vida, darle propósito, darle un llamado a usted. Amén. Darle vida. Por lo tanto, toda muerte, toda sequedad, todo pasado, quizás difícil que usted ha tenido, en el nombre del Señor, todo eso queda allá atrás. Solo como testimonio de las maravillas que hace Dios en su vida. Amén. Entonces, mire, es triste sentir, ¿verdad? Esa tristeza. Benoni, pienso yo que él se sentía en medio de un entorno emocional difícil, ¿verdad? Cuando ese niño iba creciendo, pues se dio cuenta de la ausencia de su madre, se dio cuenta porque el hermano de de Benjamín, ahora llamado Benjamín, José, ¿se acuerdan de José, verdad? Que fue vendido por sus hermanos. Ya no estaba ahí José. Entonces había ausencia de un hermano, que era el hermano en carne de él. Y me imagino que había ese ambiente un poco extraño en esa casa, ¿verdad? Este niño estaba creciendo en un ambiente quizás difícil, ¿verdad? Ya su madre lo estaba marcando con algo, pero el padre dijo, no, ¿verdad? Vamos a ayudar a ese niño y yo voy a cambiar el nombre de ese niño y yo voy a bendecir a ese niño. Amén. Entonces, aquí vemos padres, ¿verdad? Padres y futuros padres. Jamás maldigamos la vida de un niño. Amén. De un hijo, de una hija. Porque ellos son bendición de Dios. Quizás usted dice, pero es que yo he escuchado a mujeres que no quieren a sus hijos porque dice, es que me recuerda a ese hombre que me abandonó. Por eso no lo quiero, dice la mujer. No sé si han escuchado casos así, ¿verdad? Y entonces, ¿qué culpa tienen esos pequeños? Cuando vienen al mundo, cuando vienen a esta tierra, ellos vienen designados, vienen con propósito, vienen con una asignación de parte de nuestro Dios. Porque la primera planificación no fue del papá y de la mamá cuando vino el hijo al mundo, sino que la primera planificación fue de nuestro Padre Celestial. Ese niño nació primero en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Aleluya.
Así que los niños son bendecidos por el Señor. Amén. Ahora, cuando le dice, tú eres hijo de mi mano derecha, le está diciendo, a través de tu vida, mi vida va a ser bendecida. Gloria al Señor. Amén. Le cambió el futuro a Benoni. Al llamarle Benjamín, le cambia el futuro a ese niño. Amén. Y así nuestro Padre Celestial nos cambió el futuro. Íbamos a la destrucción, íbamos a la condenación, íbamos al infierno. Teníamos un futuro de fracaso. Pero el Señor nos ha dado la victoria. Sí. Y alguien me puede ver y dice, hermana, pero yo siento que no me ha ido tan bien en la vida. Quizá he perdido eso, me ha ido mal en eso. Pero yo quiero decirle algo a cada uno de ustedes. Que a pesar de las pérdidas quizás que hemos tenido, a pesar de los procesos dolorosos que quizás hemos tenido, tenemos a un Padre Celestial que está al lado de nosotros, amén. Y ese Padre Celestial jamás te va a soltar de sus manos. Jamás Él te va a soltar y te va a dejar, sino que Él está dispuesto a luchar contigo, a pelear contigo, a levantarte contigo, para que seas una mujer y un hombre lleno del poder de Dios, usado por el Señor, amén. No sé si usted lo cree conmigo, amén. Pero lo que antes iba a ser para destrucción, ahora es para bendición. Quizás en tu pasado fue terrible y el enemigo quería destruirte. Pero vino el Padre Celestial y dijo, no, vean, no. Ahora cambia el rumbo de ese. Ahora cambia el rumbo de esta. Ahora yo le hago un hijo y una hija transformada y transformado en el nombre del Señor. Amén. Así que Jacob era un hombre que había experimentado el cambio de nombre también. ¿Se acuerdan de eso? O sea, mire cómo está la cosa. Bueno, yo me llamo Jacob, pero yo peleé con el ángel porque yo también quería un cambio de nombre, dijo Jacob. Y ahora ya no se llamaba Jacob, sino se llamaba Israel, que significa un hombre que pelea con Dios. Un hombre, ¿verdad?, que lucha con Dios. Eso significa Israel. Entonces, Jacob ya había experimentado esa gracia de parte de su Padre Celestial. Y él dijo, bueno, también yo voy a cambiarle el nombre a este chiquitín. Amén. Entonces, amados en el Señor, quizás muchos de los que están aquí tienen una realidad como Benjamín, ¿verdad? Que cuando el enemigo detecta, no solamente se quería llevar a la mamá a la muerte, sino que el enemigo quería llevarse al bebé también. ¿Me doy a entender? O sea, el diablo detectó a Benjamín que iba a ser de bendición y lo quería destruir desde que era un bebé. No sé a cuántos les ha pasado eso. O cuántas historias conocen ustedes que el enemigo ha querido destruirnos desde que éramos un bebé. O desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Tienen historias ustedes así? Amén. Desde que teníamos 2 añitos, 3 añitos, quizás un accidente, quizás algo que ya no íbamos a estar en esta tierra. El diablo nos quería llevar porque él sabía cuál era el propósito que tenía para con cada uno de nosotros. Amén. Pero ¿sabe qué? Dios no permitió que Benjamín fuera destruido, sino que él trajo una bendición maravillosa a él. Y ahora, ¿verdad? Era el hijo de la honra de su padre. Era el hijo del orgullo de su padre. Ya no era el hijo del dolor, como decía, ¿verdad? Sino que ahora era digno, un hijo de la fuerza, de su vejez, de su padre. Amén. Entonces, todos los que estamos aquí, ya somos hombres y mujeres de Dios. ¿Lo cree? Amén. Porque hay veces cuando le sierva del Señor, Dios te bendiga. ¿Quién dice, verdad?
Hijo del Señor, Dios les bendiga. ¿Y dónde están los hijos de Dios? Son ustedes, amén. Porque ha venido la gracia del Señor a sus vidas. Porque ha venido una transformación a sus vidas, amén. Quizás antes le llamaban el borracho, pero ahora le llaman el hombre de Dios, amén. Quizás antes le llamaban el endeudado, pero ahora le llaman un hombre trabajador, un hombre de negocios, amén. Quizás antes le llamaban, es que esa mujer no sirve, pero ahora dicen, esa mujer es de respeto, esa mujer es admirable, amén. Quizás antes caminaba y le daba vergüenza caminar por su lugar, pero ahora cuando usted pasa, levanta su cabeza porque es un hombre de hogar, un padre de hogar, un hombre de Dios, amén. Gloria al Señor. Así que cuando pasamos por procesos difíciles, acuérdese bien de eso, que el Señor está con usted porque Él es el Padre Celestial que nos mima. Diga conmigo, nos mima. Cuando usted siente la brisa apacible en su cara, yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, pero yo sí me doy cuenta cuando de repente viene una brisita en la cara, ¿verdad? De uno, yo digo, gracias Señor por tus caricias. Amén. Gracias por tu caricia, una brisita en la cara bien rica, ¿verdad? Gracias Señor por tu caricia. Gracias Señor por ese aire. Cuando cae la lluvia, yo siento que es como que me está rascando la cabeza, ¿verdad, Señor? ¿Verdad? Que está cayendo la gotita. Gracias Señor, ¿verdad? Por tus caricias, amén. Entonces cada detallito que usted ve que el Señor hace con usted es el Padre Celestial que está ahí mimando, acariciando, que está diciendo, aquí estoy, ¿verdad? Tú eres mi hija, tú eres mi hijo, amén. Yo he hecho algo bueno en ti porque te he cambiado, te he transformado y aquí estoy para seguir adelante juntos, amén. Vamos con el punto número 2. Segunda cosa que Dios ha hecho en nuestra vida es que nos ha traído libertad. Diga conmigo, nos ha traído libertad. Amén. Vamos a ver. Vamos a ver. En Génesis 43, versículo 34. Esta historia es larga, pero la voy a resumir. Solo quiero leer ese versículo. 43, 34. Dice, y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Amén. Atrás de esta historia hay algo muy bonito. Benjamín era el último de 12 hijos, si saben la historia, amén. Entonces era el último de 12 hermanos. El padre Jacob lo cuidaba tanto porque ya se le había perdido, ya según él se le había muerto uno, ¿verdad? Y José era el hijo preferido de los 10 hermanos. Y no quería que Jacob no quería que también le pasara la misma historia a Benjamín. Por eso lo cuidaba tanto. Él lo protegía, lo cuidaba. Pero usted sabe la historia que viene un gran hambre en la tierra de toda la tierra, ¿verdad? Y José ya estaba cumpliendo el propósito en Egipto, porque ya era un gobernador. ¿Sí se acuerdan, verdad? Todo el proceso lo vamos a obviar, usted sabe. Pero cuando ya era un gobernador, Dios lo lleva ahí para poder llenar todos los graneros y alimentar a toda la gente. Entonces llega un momento en que los hermanos de José van a Egipto a comprar comida y ahí José se da cuenta, ¿verdad? De que llegan los hermanos y usted sabe, ¿verdad? Que él sintió quizás un impacto en el corazón cuando los vio porque lo habían vendido como esclavo y los hermanos eran envidiosos, odiosos, resentidos y todo lo demás. Y él dijo a esos hermanos, quizás siguen igual, ¿verdad? Así que lo vamos a probar, dijo, ¿verdad? Y sabe de que una de las pruebas, hizo 2 pruebas, pero la última prueba le dijo, ¿ustedes tienen otro hermano? Sí, dijo, tenemos un hermano chiquito que se llama Benjamín.
Pues yo quiero que lo traigan, si no, no se llevan comida de aquí. Y entonces los hermanos se asustaron y tuvieron temor y tuvieron miedo, porque sabía que pedirle permiso a su padre para que llevaran a Benjamín hasta Egipto, eso iba a ser imposible. ¿Sí o no, verdad? Iba a ser difícil que le diera el permiso. ¿Por qué? Porque no quería que le pasara nada al pequeño de la casa en el camino. Así que pasó un tiempo y se les iba acabando el alimento y acabando el alimento. Y llegó un momento que ya no había nada. Y el padre dijo, ya no tenemos nada, vayan. Pero dijo, no podemos ir hasta que no llevemos a nuestro hermanito. Y con todo el dolor del alma, Jacob se los entrega y se los encomendó, ¿verdad? Y que no le vaya a pasar nada y todo. Y llegan hasta el palacio. Cuando José ve que entra su hermano, yo me imagino que el corazón de José se impactó. ¿Me doy a entender? Porque era su hermano en carne, su hermano de sangre, su hermano de la misma madre. Amén. Que tenía un hermano pequeño que no lo había visto crecer y se impactó y dijo, ese es mi hermanito. Se alegró, pero él dijo, ¿será que le pueden hacer lo mismo a mi hermano pequeño, lo mismo que me hicieron a mí? Y planeó, ¿verdad? Y le puso una copa en el saco de Benjamín, como que se la había robado. Y dijo, si yo encuentro esa copa en uno de esos sacos de cualquiera de ustedes, lo vamos a meter a la cárcel y lo vamos a matar. No, dijo, ¿verdad? Dijeron los hermanos, no le toques ni un cabello. Pero cuando ellos empezaron a buscar, encontraron la copa, ¿verdad? En el saco de Benjamín. Y ahí fue donde ellos se asustaron y dijeron, lo van a encarcelar, lo van a matar. Y nosotros, ¿qué le vamos a decir a nuestro padre? Usted sabe bien la historia, ¿verdad? De que en ese momento Benjamín era el culpable. Los soldados quizás lo trajeron amarrado porque era un ladrón. Se había robado una copa del palacio. Eso era algo que había infringido, ¿verdad? Una ley del palacio. Pero ahí se dio cuenta José que los hermanos habían cambiado. Y ellos se levantaron y dijeron, nosotros damos la vida por nuestro hermano pequeño. Por favor, que no se lo lleven. Nosotros damos la vida por él. Porque no queremos volver a ver a nuestro padre triste. No queremos volver a ver a nuestro padre en luto. Nosotros damos la vida por él. Y él se dio cuenta que el corazón de sus hermanos había sido cambiado. Amén. Pero cuando hablamos de libertad, la aplicación, quiero que tomemos eso. Cuando Benjamín entra a la sala, cuando José dice, ahora me voy a revelar, porque él estaba en una esquina llorando y llorando porque él quería identificarse con ellos, abrazarlos y quería, ¿verdad?, que ellos supieran que él era su hermano. Y dijo, hoy me voy a revelar a ellos. Se revela a ellos, se quita todo, ¿verdad? Y los hermanos se dan cuenta que él es José. Amén. Ahora, cuando hablamos que ha sido elegido para traer libertad, esta escena no se hubiera dado si no hubiera sido por Benjamín. ¿Me doy a entender? Benjamín, dentro de ese círculo de los hermanos, trajo libertad emocional a la vida de José y a la vida de sus hermanos. ¿Me doy a entender? Esa es la aplicación. La presencia de Benjamín en esa sala trajo libertad emocional, trajo libertad en el corazón de todos estos hermanos. Amén. Porque a través de esta escena, José pudo, ¿verdad?, declararse quién era él. Y los hermanos pudieron perdonar, ¿verdad? Pedirle perdón a él, y José, no se preocupe, porque Dios sabía lo que estaba haciendo. Amén. Entonces, mire, la aplicación es, la presencia de Benjamín en la sala trajo libertad al corazón de José, y libertad al corazón de sus hermanos, y libertad al corazón de su padre.
Entonces, usted y yo, cada vez que vamos a un lugar, usted sabe que es libre. Ya no es un esclavo del pecado y del temor, dice una alabanza, sino que ahora usted es libre. Amén. Y puede traer libertad a otras personas. Usted está encomendado por el Señor para llevar libertad. Aunque usted no me lo crea, pero usted ha sido elegido por el Señor, porque desde que ya usted está libre, usted puede llevar libertad a otros. Mire qué tremendo es esto. Y muchos no valoran lo que Cristo hace en nuestra vida, porque piensan, ¿verdad? Que, dicen, así como entré a una iglesia, así me puedo salir fácilmente, dice mucha gente. Y no valora la libertad que Cristo Jesús ya hizo en sus vidas. ¿Me doy a entender? Mire, yo soy una persona que me crié en el camino del Señor. Pero hubo un momento en que tuve que entregar mi vida al Señor. Pero ese proceso de la libertad, yo lo fui entendiendo a medida que fui creciendo. Y algo que yo le agradezco tanto al Señor es, ¿verdad? Es que el Señor me hizo libre. Amén. Me hizo libre. Quizás no conocía el pecado como muchos. Yo antes, cuando estaba joven, decía, Señor, no tengo un testimonio tan grande como otros que decir que anduve haciendo esto, que anduve haciendo esto y que estuve haciendo esto. Y ahora vine a Cristo y Él me ha hecho libre. Quizás no tengo un testimonio así, pero la libertad sí se la agradezco al Señor. Porque yo sé que si estuviera en el mundo, estuviera esclavizada en el pecado y no tuviera quizás el favor de Dios para que yo pueda ser salva. Quizás estuviera cegada en el pecado y no conociera la voluntad de Dios en mi vida. ¿Me doy a entender? Mire, haber nacido en un hogar cristiano es un privilegio tan grande. Aquí hay jovencitos que tienen mucha vida por delante. Y no hay necesidad de ir a probar el mundo para conocer a Cristo. Se los digo, jovencitos que están aquí, denle gracias al Señor por haber conocido a Cristo a temprana edad. Amén. A temprana edad. Porque esa libertad es absoluta. Es una libertad que usted puede disfrutar, que no tiene necesidad de irse a fumar un cigarro para disfrutarlo, porque usted ya disfruta la libertad que Cristo le dio. No tiene necesidad de fumarse una droga, de irse al mundo a probar cualquier otra cosa, porque usted disfruta la libertad que ella, o sea, nada puede compararse con la libertad que Cristo ha hecho en su vida. Amén. Entonces, mire, aquí había una pesadez en ese ambiente, una pesadez tan grande, emocional, ¿verdad? Pero Benjamín son todos aquellos que siempre están en todo momento. Los benjamines son todos aquellos que no desisten. Los benjamines son todos aquellos que ayudan a resolver problemas. Son todos aquellos que aunque no se les dé la gracia, siempre ahí están. ¿Me doy a entender? Esos son los benjamines. Benjamín quizás él no sabía la gran importancia que tenía con solo el hecho de la presencia de estar en esa sala juntamente con sus hermanos. Porque a través de él vino libertad emocional a su familia. Amén. Entonces, usted y yo somos benjamines que no tenemos que cansarnos de ayudar a los demás. No tenemos que cansarnos de decirle, Señor, ¿por qué solo a mí? Usted ha sido elegido por el Señor para traer libertad a los de su alrededor. No sabe qué bendición tan grande es su presencia en su casa, en su familia, en la iglesia, en su trabajo, en cualquier lugar donde usted esté, usted lleva bendición. Amén. Quiero que se le quede eso en su corazón. Amén. Porque usted tiene la gracia de Cristo Jesús. Usted fue lavado con la sangre del Cordero de Dios. Usted ha sido libre. Y a través de su presencia hay muchos que son bendecidos por usted. Aunque no abra su boca. Benjamín no sabía ni qué estaba pasando ahí, ¿verdad? Pero
Pero el hecho que la presencia de Dios la presencia de Él estaba ahí, estaba haciendo un gran efecto en esa sala. Amén. Así que nunca, mire, le voy a decir algo como su pastora, lo voy a decir así, nunca digo eso como pastora, porque no me gusta, ¿verdad?, decir su pastora. Pero si usted lo quiere tomar como un consejo, ¿verdad?, y con amor se lo digo, jamás, jamás usted se sienta desvalorado o desvalorada en la iglesia, porque usted es importante primeramente para Dios, segundo para nosotros como pastores y tercero para la comunidad, para la familia que está aquí en la casa del Señor. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Que quizás algunas veces somos simples, quizás, ¿verdad? No, quizás no andamos abrazando tanto, quizás no andamos dando gracias tanto, pero usted siéntase agradecido, porque usted es uno de los benjamines que siempre está ahí, que no desiste, que siempre lucha, que siempre está ahí, ¿verdad?, para resolver problemas, que está ahí, ¿verdad?, para reconocer, ¿verdad?, que Dios lo ha llamado, amén, como un hombre y una mujer de bendición para otro. Ahora, si no recibe recompensa terrenal, mire, el regalo tan grande dice, y José tomó viandas delante de sí para ellos, le repartió comida a sus hermanos. Pero ¿cuántas porciones le dio a su hermanito chiquito? ¿Cuántas? 5 veces más. ¿Quién te va a bendecir por lo que tú haces? Se llama Dios, se llama Padre Celestial. Quizás yo no te voy a desear la gracia, quizás no te voy a andar abrazando, diciéndote te amo, te quiero. Pero mire, José dice acá que a sus hermanos les dio una porción, pero con el hecho que Benjamín estaba ahí provocando la bendición, entonces tuvo 5 veces más que los demás. ¿Quién recompensa lo que tú haces? Hermanos Ujieres, ¿quién recompensa lo que ustedes hacen? Dios. Hermanos del Ministerio de Alabanza, ¿quién recompensa lo que ustedes hacen? Dios. Todos los hermanos que están aquí, que vienen, ¿verdad?, con sus vehículos, ¿verdad?, desde allá, Glengo, Newcastle, Basal, Aspen, de todos lados. ¿Quién recompensa lo que ustedes hacen con el hecho de estar en este lugar? ¿Quién lo recompensa? Dios. Cuando ustedes menos sientan, el Padre Celestial dice, denle a mi hijo 5 veces más. Usted esperaba una porción, pero el Señor abre puertas de bendición hasta que sobra, dice, y abunda. Amén. Así que no se rinda, es la palabra que yo le puedo decir ahora. Porque nuestro jefe se llama Jesús, Padre Celestial, nuestro Dios. Y termino con ese último. Por Dios, ¿qué hace más Dios en nuestra vida? Dios cumple el propósito en nosotros. Diga conmigo, Dios cumple el propósito en nosotros. Génesis 48, 27 dice. No hay 27, ¿verdad? Dice, vamos a ver, aquí dice donde le repartió, dice el 21. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Amén. Vamos a ver. Aquí está Jacob repartiendo las herencias, ¿verdad?, a todos sus hijos. Y le reparte la herencia a Benjamín, ¿verdad? Y habla acá. Si alguien me lo puede hallar entre esos versículos, le voy a agradecer. Entre los versículos estos, porque aquí está repartiendo y bendiciendo a sus hijos. Entonces, cuando hay un propósito de parte de Dios en nuestra vida, nosotros sabemos que hemos venido a cumplir algo de parte de Dios. Amén.
Así que el objetivo de estar ahora en la tierra es para tener un compromiso con Dios, amén. Y sabe de que ese propósito de Dios es que Él nos ha implantado un llamado en nuestra vida, ¿verdad? Un llamado. Quizás Raquel experimentó dolor, ¿verdad? Quizás Raquel le iba a maldecir a su hijo, pero Jacob vino y le arrancó esa maldición a su niño y lo bendijo, dice la palabra del Señor. Así que Benjamín tuvo dos opciones, ¿verdad? Benjamín tuvo dos opciones. Una era llorar, ¿verdad? Y culparse y victimizarse por lo que había pasado con su madre. O número dos era levantarse y ser el orgullo de su padre. ¿Qué opción hubiéramos tomado nosotros? Amén. Si nos hubiera pasado algo similar como a Benjamín, ¿qué opción hubiéramos tomado? ¿Culpabilizarnos porque por mí murió mi mamá? Entonces, para olvidarme de ese dolor, me voy a ir a las drogas, me voy a ir al alcohol, ¿verdad? Me voy a ir de la casa. ¿O hubiéramos tomado el camino de levantarnos y ser el orgullo de nuestro Padre? ¿Qué hubiéramos hecho? Amén. Pero eso conlleva algo muy difícil. ¿Qué es lo que conlleva eso? Reconciliarnos con nuestro dolor. ¿Me voy a entender? Reconciliarnos con nuestra herida. Y esa es la otra aplicación. Si usted quiere servirle al Señor con toda libertad, con el propósito y el llamado que Dios le ha dado, primero reconciliémonos con nuestras heridas. Cuando le digo reconciliarnos es, si nos pasó algo traumático en el pasado, como le pasó a Benjamín, tenemos que entregar eso al Señor y dejar que el ungüento del Espíritu Santo pueda sanar nuestras heridas. Porque si no, no va a poder cumplir el llamado que Dios ha dado en su vida. Se lo digo con toda autoridad de Dios. Usted y yo hemos sido marcados con un propósito. Pero cuando usted como le digo, no se acerca al llamado, no quiere cumplir con el llamado de parte de Dios, porque se desenfoca, porque está pensando en otras cosas, entonces el propósito llega a morir. Amén. Se muere el propósito, se muere el llamado, amén. Se muere el llamado, pero usted y yo tenemos la responsabilidad con Dios primeramente. Que yo sé que van a haber momentos que puede llorar. Yo sé que van a momentos quizás que puede querer estar sola o solo. Quizás momentos que puede llegar una depresión, una tristeza. Puede ser. Pero eso no tiene que durar meses, años, ¿verdad? Porque entonces el sueño de Dios se bloquea. ¿Me doy a entender? O sea, yo quiero que eso quede en sus corazones. Porque yo lo entendí. Todos quizás tenemos procesos difíciles que hemos pasado en la vida. Quizás yo no me puedo poner en sus zapatos y usted quizás no se puede poner en mis zapatos. Pero todos, no hay nadie, pienso yo, que no ha pasado procesos difíciles en su vida. Amén. Y dentro de esos procesos puede que hayan personas relacionadas, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un padre, una madre, un pastor, un líder, un jefe, personas relacionadas a su alrededor, pero ahí está interno eso en el corazón que usted no lo puede sacar. Y mientras no se lo entregue a Dios, el propósito de Dios no se va a cumplir a la perfección como Dios quiere hacerlo. ¿Me doy a entender? Porque muchas veces obstaculizamos, ¿verdad? Porque esas heridas todavía están abiertas. Pero el Señor quiere sanarnos. El Señor quiere ungir con ese ungüento, con ese aceite especial nuestro corazón. Y dice, hijo, hija, hoy te sano emocionalmente. Porque a veces las heridas del alma son más fuertes que quizás una herida física, una enfermedad física. Porque una herida del alma puede bloquearnos, puede cegarnos, ¿verdad? Puede paralizarnos. Amén. Pero ¿sabe que el Señor ahora me daba ese puntito? Porque yo aprendo de Benjamín. Benjamín fue un joven que tomó la mejor decisión. Y él dijo, yo me voy a levantar,
Yo le voy a servir a Dios. Yo le voy a servir a mi Padre porque esa es la misión, ¿verdad?, que yo tengo delante de Él. Y voy a seguir adelante. Y voy a marcar mi futuro. Y sabe que la herencia que Jacob le da a Benjamín es maravillosa. No la hallé ahí, pero es maravillosa. La herencia que le dio su padre a Benjamín. Si usted en algún momento la busca, ¿verdad? A mí se me perdió aquí. Pero sabe de que yo le quiero decir algo. Que Benjamín, a pesar que era un jovencito, él fue un joven maduro. Amén. Fue un joven maduro. Porque a pesar de todo el dolor que atravesó, él pudo superar todo lo que vino a su vida. Amén. Así que, ¿sabe que nosotros tenemos que ser iglesia luchadora, trabajadora y vencer nuestras batallas difíciles? Dice un versículo que por la noche, dice, viene el lloro, dice, pero por la mañana, dice, viene la alegría. Amén. ¿Y quién da ese gozo? Se llama Jesús. ¿Quién da esa paz? Se llama Jesús. ¿Quién da, verdad, ese propósito para seguir adelante? Se llama Jesús. Así que sin Jesús no podemos hacer nada. Se lo digo yo, que atendía hasta 30 pacientes en el día con trastornos psicológicos. Gente que se quería quitar la vida, gente que no tenía un propósito para vivir, gente, ¿verdad?, que llegaba y decía que no sé qué hacer, me quiero matar. Gente que el propósito se le había secado, se le había muerto. Pero el único que puede resucitar esos propósitos, ese llamado, se llama Jesús, se llama Espíritu Santo. Amén. Deje que el Espíritu Santo pueda ministrar su corazón. Quizás no mi consejo, o el consejo de algún líder, el consejo, porque hay veces cuando no queremos oír, no podemos oír a nadie. Pero sea sensible a la voz de Dios. Porque Él sí va a hacer algo, no solo va a hacer teoría, como muchos, ¿verdad? Que sí, eso ya lo sé, sí, eso ya lo sé, sí, no me digas nada, ¿verdad? Pero el Señor no solo habla, sino que Él también sana, también ejecuta las promesas que nos ha dado en la palabra del Señor. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Yo le animo a mantenernos en el camino de la fe. Amén. Porque ahora ya no vivimos para nosotros, sino que hoy vivimos para nuestro Dios. Así que rindamos la voluntad, nuestra voluntad al Señor. Y entonces vendrá el cambio, el rumbo, el propósito de nuestra vida. Amén. Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor. Gracias por haber hecho tantas cosas en nuestras vidas, Señor. Gracias por habernos cambiado el pasado, por habernos renovado, por habernos transformado. Gracias, Señor, porque ahora nosotros también, Señor, tú nos dices libertad. Y podemos llevar libertad a otros, Señor, a través de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque ahora hemos encontrado un propósito delante de ti para caminar en esta tierra. Un rumbo, Señor, que nos lleva al cielo. Una meta, oh Dios, para perseverar y seguir adelante. Yo bendigo a la iglesia, Señor, fuente de agua viva. A cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Cada una de sus familias, Señor. Yo desconozco quizás el dolor que ellos hayan podido pasar en el pasado o que estén pasando ahora en el presente, Señor. Y que no dudamos, oh Dios, que pueden ser momentos difíciles, momentos dolorosos. Pero yo ahora, oh Dios, pido que la mente y el corazón se abra a la sensibilidad del Espíritu Santo para reconocer que el único que puede sanar ese dolor se llama Dios, se llama Jesús, se llama Espíritu Santo. Con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Oh Jesús, gracias, porque tú, oh Señor, nos llamaste. Nos llamaste, oh Dios. ¿Cuántas veces nos llamaste? No nos imaginábamos, Señor, esos regalos maravillosos que tú nos has entregado ahora.
Ahora solo ayúdanos a cuidar ese regalo de la salvación tan grande. A cuidar nuestra corona, para que el enemigo no la pueda robar, para no darle cabida a la destrucción de nuestra vida, Satanás. Sino, Señor, a poder, Señor, valorar lo que tú has hecho en nosotros, porque nos has dado vida y vida en abundancia. Toda sequedad, todo espíritu de muerte, todo aquello, oh Dios, que ha venido de fracaso en fracaso, todo aquello, oh Dios, que no nos ha, quizás algunas cosas que no han salido tan bien como esperábamos, Señor, ahora las ponemos en tus manos, Señor, porque somos hijos de bendición. Hijas de bendición, somos tus hijos y tus hijas, Señor, y hemos sido llamados por ti y tenemos la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida, que tú vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo, dice la palabra. Así que no estamos solos para luchar y pelear. Tú tienes el poder y la fuerza para levantarnos una vez más en victoria. Todas nuestras áreas emocionales las depositamos en tus manos, oh Dios. Porque no hay psicólogo, no hay terapeuta, no hay pastor, no hay nadie que pueda entrar al corazón de una persona. Solo el Espíritu Santo de Dios puede entrar al corazón y al alma de esa herida, de esa herida, Señor, de esa angustia, Señor, de eso que está afectando, Señor, el espíritu. Tú puedes, Señor, sellar, cicatrizar, sanar, para seguir avanzando, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Alabado sea tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor.